Hola, buenas noches. Estamos a lunes día 2. Bueno, ya estamos realmente a lunes, perdón, ya estamos realmente a martes día 3. Ya nos confundimos hasta en los días. Empiece de semana con temas muy puntuales, pero temas que nos hacen ver muchas veces los temas de fondo. Hoy vamos a hablarles obviamente de esas reuniones entre Generalitat y Gobierno con los 1.700 millones para el aeropuerto del Prat. Hombre, ya aquellos que conocemos un poquito el aeropuerto del Prat, sabemos que tiene dos terminales y una prácticamente está en desuso. No sé para qué queremos ampliar un aeropuerto, convertirlo en un hub, cuando realmente se está comportando como otra cosa, digámoslo así. Todo esto nos ha llevado a estas concesiones que se han ampliado a más temas, como hablaremos más tarde, a que cada vez parezca que la voz de la oposición la toma solo una persona y vuelve a ser, obviamente, Ayuso. Esta función desde una comunidad autónoma que puede sorprender, excepto que tenga la capacidad o las ganas de dar un salto más allá de la propia comunidad. También vamos a comentar este tema. Y hay temas que no podemos olvidar, y más ahora. Cuando hablábamos de la subida de la luz de un 40, un 50%, sí, un 40, un 50%, había que pensar en negocios, como algunos que empiezan a recibir facturas. Hemos visto hoy una factura de una empresa, una pizzería que usa hornos eléctricos, que ha pasado de pagar 2.000 euros a pagar casi 4.000 euros. Imagínense la diferencia sustancial en este tipo de empresas. Ya no hablamos, imagínense, de empresas industriales, que a lo mejor tenían facturas de 5 o 10.000 euros, que se han multiplicado por 2, suficiente para seguramente tener que cerrar, porque es inasumible una elevación de los costes de una manera tan brutal. Hablaremos también nuevamente del Tribunal de Cuentas por el tema de los ERE de Andalucía. Ha sacado un segundo expediente dirigido en este caso a líderes del PSOE, entre otros, bueno, exlíderes porque fueron despedidos, y nos sorprende, por ejemplo, que piden 7 millones al exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que como saben, o si no saben, les decimos murió, con lo cual se lo piden a los herederos. Son temas para reflexionar. ¿Deben asumir los hijos la responsabilidad de los padres? Es un tema seguramente de debate más profundo y seguramente no solo implicando en el caso de los seres, sino en todos los temas donde parece que la sucesión a veces es algo complicado. Vamos a hablar también de este tema, vamos a intentar darle un pequeño enfoque. Y finalmente hablaremos de una bofetada que le han dado al País Vasco. Saben que aquí el País Vasco, de la mano en este caso de Urkullu, está acostumbrado a que le hagan todo. Es los eternos negociadores, pero cuando salen un poquito más allá, pues según parece las cosas no las tienen tan claras. Ya ha sido en este caso la UEFA y la FIFA quienes han dicho que no a la selección de Euskadi, con un argumento tan peregrino que a veces sorprende. Dicen que es que forman parte de España y que son una región de España, con lo cual no pueden participar en eventos internacionales. Suponemos pondrán el grito en el cielo hablando de Gales o de Escocia, por decir un par de ejemplos, pero la decisión parece de momento inapelable. Si les parece, vamos a entrar ya con el primer tema del día y fundamental, estas reuniones bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat, que se han plasmado fundamentalmente en dos temas. En tres, podríamos decir. Alguno directo y alguno indirecto. El fundamental y más reconocido ha sido esa cesión de 1.700 millones para invertir en el aeropuerto del Prat y convertirlo en algo así como un hub intercontinental. Lo hemos dicho al principio, quienes conozcan el aeropuerto de Barcelona saben que tiene dos terminales, el aeropuerto antiguo, a los de Barcelona llamamos así, lléveme al aeropuerto nuevo o al antiguo, realmente está uno enfrente del otro, pero has de dar una vuelta considerable para ir a una u a otra, y el aeropuerto, la terminal nueva que es la T1, la terminal vieja la T2. Recordemos que durante la pandemia, para hacerse una idea, la terminal 2 ha estado cerrada durante un tiempo innumerable y está destinada prácticamente a aviones low cost. Principalmente el uso fundamental ha sido Ryanair, por ejemplo, Vueling sigue trabajando en la terminal 1.
Un hub intercontinental, para aquellos que no lo saben, son aquellos lugares, digamos, donde los vuelos transatlánticos enlazan, por llamar de alguna manera, y desde ahí se redistribuyen a otras zonas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es Dubái o el aeropuerto incluso de Abu Dhabi, donde la gente de Europa, por ejemplo, hace escala allí. Qatar también sería un buen ejemplo, y desde allí luego parten pues a Australia u otros países, o algunos países, perdón, del lejano oriente, como por ejemplo Japón. En el caso de Estados Unidos también es un ejemplo, tenemos intercontinentales, por ejemplo, los aeropuertos donde se hace escala para luego moverse. En Europa podríamos ver, por ejemplo, Frankfurt, Londres, París, Malpensa seguramente también estaría, y obviamente Ámsterdam en este grupo de aeropuertos con hub intercontinentales. No necesariamente, hemos citado el caso de Frankfurt, son capitales, pero sí, y aquí viene un poco la diferencia, son lugares centrales con una ruta específica. Y miren que somos de Barcelona, lo hemos dicho tantas veces que parece mentira que lo digamos, y hay cosas que no acabamos de entender. Primero, la movilidad. A ver, quien no ha estado en un hub, quien no está, por ejemplo, en Dubái a las 3 de la mañana en el aeropuerto, sabe que está totalmente abierto, totalmente activo, y eso es lo que hace que esos aeropuertos tengan vida 24 horas. Quienes llegamos habitualmente al aeropuerto de Barcelona a partir de las 10:30 de la noche, todo está cerrado, da una sensación tenue, ya estamos hablando de Terminal 1, da una sensación, con todo el respeto, vulgar y pueblerina. Hay que decirlo con claridad. Invertir 1.700 millones cuando todavía no se ha aprovechado la Terminal 2, ni se han aprovechado las pistas del aeropuerto para dar más rotación a los aviones, pues parece algo así como un brindis al viento. Que esa función actualmente en España la esté realizando el aeropuerto de Madrid, y que en un mismo país se intenten convertir dos aeropuertos en hubs intercontinentales, pues parece también un poco ridículo, porque no tenemos ningún ejemplo en el mundo, excepto, y aquí hay una cosa importante, cuando hay una empresa, una compañía aérea de bandera, estamos pensando en Emiratos, por ejemplo, donde tenemos en Dubái a Emirates y en Abu Dhabi a Etihad. Y en ese caso, al haber una compañía de bandera que invierte en los propios vuelos, invierte en la actividad, sí que puede darse el caso que hemos citado. Pero claro, ¿cuál es la compañía de bandera que hay en el aeropuerto de Barcelona? Uno pensará, pues obviamente es Vueling, con todo el respeto, y algunos que lo usamos mucho y que es una compañía que nos trata muy bien. No es una compañía de vuelos intercontinentales. Hacer un hub intercontinental cuando la empresa bandera es una low cost, pues hombre, es un invento, cuanto menos suena extraño. Madrid, recordemos que tiene Iberia, pero claro, Barcelona no tiene vuelos prácticamente ya de Iberia. Y los vuelos que tiene, recuerden, ejemplo, ese vuelo Barcelona-América que se llama, acaba siendo un enlace Barcelona-Madrid, y de allí se enlaza con los vuelos intercontinentales. Barcelona actualmente tiene muy pocos vuelos intercontinentales, por no decir que son cada vez más reducidos. Ya no hablamos solo del fenómeno de la pandemia, sino anteriormente. Es habitual la gente de Barcelona, cuando tiene que desplazarse a ciertos países, pues que haga enlaces, bien en lo que hemos dicho en Ámsterdam, bien en París, si es con Air France, bien en Londres, si es con British, pero habitualmente viene en Madrid, obviamente, si es con Iberia. Si es con países asiáticos, habitualmente con Emirates o con Etihad o incluso con Turkish, que tiene su hub también en su país. Entonces, hay dos factores fundamentales, y el primero que hemos dicho es que esa ciudad tenga una compañía de bandera que se dedique a intercalar esos vuelos. Y está claro que Barcelona no lo tiene, con lo cual los 1.700 millones no sabemos si van a ser para invertir en una compañía para lograr eso. Luego, importante, que sean aeropuertos con vida 24 horas. Barcelona tampoco lo tiene. Luego, que maximizar las instalaciones, tenerlas bien comunicadas.
Se hace curioso, pero uno se va a un aeropuerto de estos de gran nivel, vamos a decirlo así de claro, y entre terminales, pues hay los trenes internos, etcétera, 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 que te permiten moverte. En Barcelona son autobuses, lo que te lleva de uno a otro. Hombre, y seamos serios, es un poco descontrol, estando uno frente al otro. Pero bueno, son de esas cosas que no se acaban de entender. Vamos a ver si es una decisión que parece más política, y aquí viene el argumento político fundamental, en esta y en las otras decisiones que parece se han tomado hoy. Y es que el gobierno está por ideas de voto, vamos a decirlo así, hipotecando el futuro del país, porque se está dando a ciertas comunidades elementos que no tienen nada que ver con la gobernabilidad ni con la decisión de país ni con el futuro de país, sino con decisiones exclusivamente centradas en los votos. Y hemos visto, sorprendentemente, hemos leído hoy, que empiezan a cambiar algunas tornas en este país. Hemos leído en un diario, en el ABC, en Sevilla, que las cifras empiezan a mover a Andalucía por encima en muchas estadísticas económicas de Cataluña, algo que no había pasado en toda la historia. El declive de Cataluña es cada vez mayor y eso debería hacer reflexionar a quien gestione todo el territorio nacional en cómo, dónde y por qué invertir en unas comunidades más que en otras. Está claro que Cataluña está a camino de ser, si no lo es ya, el vagón de cola de la economía española, y mientras le echa carbón el gobierno, pensando que estos son los años 70 u otra época. Porque no solo ha salido este tema del aeropuerto, creemos fundamental, sino también, según las manifestaciones de la portavoz del gobierno, van a hablar antes de que haya ningún recurso en el Constitucional para intentar evitarlo, con lo cual, entre líneas, lo que ha dicho el gobierno es que no va a recurrir ninguna sentencia en el Constitucional, lo cual crea también una diferencia con el resto de comunidades, incluso con la lógica, incluso jurídica. Pero es más, según parece, tampoco el gobierno central está interesado en aquella sentencia de donde obligaba a hacer el 25% en castellano, en Cataluña, y según parece la quiere también enterrar. La sumisión a cualquier petición de Cataluña, perdón, no hablemos mal, del gobierno independentista de Cataluña, porque no son peticiones de Cataluña en el sentido estricto, pues parece que el gobierno las va a tragar todas una tras otra. Algo que confirma la debilidad del gobierno y algo que confirma también la necesidad imperiosa de aprobar los presupuestos para poder sobrevivir los próximos meses. Y esos presupuestos, está claro, van a tener este precio político que algunos no entendemos y que algunos, insistimos, no entendemos cómo desde dentro de un PSOE totalmente desarmado se aceptan estas condiciones. La oposición, de momento, pues de la mano de Ayuso, curiosamente, que parece que es la persona más preocupada desde la Comunidad de Madrid en todas estas cesiones, que en el fondo quieren restar competitividad a la capital de España. Está claro, invertir 1.700 millones en el aeropuerto de Barcelona, pues será en detrimento de otros aeropuertos y fundamentalmente del principal aeropuerto en España, que es Madrid. Y eso parece que no satisface a la presidenta de Madrid, porque al final parece que se está confirmando esa tendencia de los reinos de taifas, pero con el control económico de los votos. Es decir, quien más puede ofrecer al gobierno central, curiosamente, es quien más dinero va a recibir. No hay criterio económico, no hay criterio social, no hay ningún tipo de criterio. Hay exclusivamente este criterio de que necesitamos vuestros votos para aprobar los presupuestos, pedir lo que queráis y os daremos lo que queráis. Y todo eso, pues parece que no es la forma más inteligente de actuar en democracia. Vamos a ver si todas estas
cuestiones se siguen materializando en las próximas fechas, según parece, la Generalitat ha lanzado un comunicado diciendo que la reunión bilateral en el fondo tampoco les ha ido muy bien y que quieren más cosas. Parece que esto es pedir, pedir, pedir y decir siempre que no tenemos lo que queremos para intentar conseguir un poco más. Y cuando uno fuerza tanto una negociación, es que es bien consciente de que delante tiene alguien que va a ceder en todo. Y esa es la realidad que parece va a suceder. Y fíjense el detalle, si esto se consigue desde Cataluña, de la Cataluña débil actual, imaginen qué podrían conseguir otras comunidades que estimaran que su voto es necesario para este gobierno de Sánchez. No estamos gobernando este país, parece cada vez más claro, con la idea de mejorar, sino estamos gobernando este país con la idea de mantenernos en la poltrona del gobierno. Y pasan las cosas que pasan. Recuerden, cuando gobernaba Rajoy y subió durante un periodo un 10% la luz, dijeron dos partidos que están en el gobierno, PSOE y Podemos, algo así que era como un atraco, una vergüenza, todas las cosas inimaginables. Pues con ellos, y entramos en el siguiente tema, ha subido más de un 40% la luz. Y claro, y los resultados de esa teoría que dice se ha subido la luz y nadie dice nada o poca gente dice, pues lo ves por ejemplo en los negocios. Yo ya hemos empezado a ver facturas de restaurantes, por ejemplo, que tienen hornos eléctricos, por decir el caso más claro, que han pasado de 2.000 a 3.800 euros. Un 50% más. Quien entienda un poco de empresas entenderá que cuando los costes fijos se elevan tanto, sin ninguna otra causa, pues se convierten habitualmente en un problema, porque esos costes fijos van contra beneficio y en caso que el beneficio, como en este periodo, sea ajustado o sea nulo porque estás tirando de reservas, pues te llevan a un camino muy complicado. Ya no hablamos de aquellas empresas con consumo elevado de electricidad, facturas de 10, 15.000, 5.000 euros, que van a haber multiplicado por 2 el gasto en energía eléctrica, y el gobierno ya no dice aquello de que es una vergüenza ni tal, es que no dice nada. El gobierno ha tomado la directa de que cuando hay un problema hace aquel mensaje que alguna vez hemos explicado de Gran Hermano, ¿se acuerdan aquellos programas? Del que no habla, el que calla es el que acaba ganando. El que habla, el que dice algo es el que acaba perdiendo. Y el gobierno adopta esta política de esconderse. Fíjense que ¿cuánto se ha hablado de la luz? ¿Cuánto han hablado los medios constituidos de la luz? Pues prácticamente nada, porque estarán pensando, ¿qué es un 40%? Nada. Y esa es la triste realidad, la incoherencia de que cuando lo hacen otros es una gravedad excelsa. Cuando nos pasa a nosotros, no pasa nada. Pero los negocios, ya no hablamos de la gente particular, una factura de 100 euros que se convierte en 200 puede romper más de una economía. Y no hablamos más ahora en tema, por ejemplo, de las limitaciones que puede tener uno, que dice, yo ya no me tiro del aire acondicionado en verano, con los problemas que puede tener de salud, o en invierno. Yo no tiro de la calefacción si es eléctrica porque no puedo pagarla y me quedo congelado si viene un invierno frío. Esa es la realidad, ya veremos por cierto si también suben el gas, para los que van con gas. Esa es la realidad que estamos viendo en este país, la total sumisión de prácticamente la mayoría de medios, la sumisión incluso de la política, a que las cosas importantes parezcan no importar y las cosas no importantes, y estamos pensando en los jolgorios de la ley histórica, las memeces parecidas, sean las grandes portadas. Es decir, montamos de portada algo de hace 100 años, y hablamos de los medios prostituidos, y obviamos en la portada que te suban el 50% la luz. Hombre, no hay que ser un intelectual, no hay que ser tampoco un analista político, no hay que ser nada más que una persona responsable para darse cuenta de que algunos juegan
con las historias para manipular a los tontos, inconscientes y analfabetos políticos. Porque no tiene otra explicación que haya gente que tenga en la cabeza yo que sé el qué de 1939, que sí, que se mató mucha gente, aleluya, también en la Segunda Guerra Mundial se mató gente, pero han pasado 90 años. Y de cosas que matan a gente ahora, como la economía, parece que nos querramos olvidar porque el gobierno no está interesado en estos temas. Y si eso no es manipular, si eso no es prostituir a los medios que juegan con esos temas, pues no sabemos exactamente a qué juegan unos y a qué juegan otros. Y por cierto, el Tribunal de Cuentas ha lanzado una segunda, emisión de reclamaciones por el caso de los ERES de Andalucía. Recordemos, hace una quincena de días envió a la UGT reclamando 15 millones, que es un UGT, iba a significar su cierre. Pues miren, mala suerte, si uno hace una chapuza, pues tiene que pagarla. Y ahora ha ido a las personas. Entre todas destacan los 7 millones que reclaman a Francisco Javier Guerrero. Destacan porque nos ha hecho reflexionar este tema. Este señor está muerto hace unos meses, creo, y según parece la reclamación va a ir a sus hijos. 7 millones de euros. Yo no sé la economía de los oyentes, pero yo les aseguro que a mí me cae una sanción por mi padre, que murió hace muchos años, ya no digo de 7, de 500.000 euros o de 300.000 y me arruinan totalmente. Pero es que 7 millones y medio te dejan sin vida y sin esperanza. Y uno se plantea, claro que es importante que haya la responsabilidad de los hijos en lo que hacen los padres, o no, porque estamos pensando, por ejemplo, en el negocio hipotecario de los bancos. Pero o en el negocio de los seguros, de asegurar las cosas para que si pasa algo quede cubierto. Pero claro, en este caso el Tribunal de Cuentas se hace un poco delicado porque desconocemos si los hijos se aprovecharon de la situación del padre, lo desconocemos, pero creemos que no les pasó 7 millones, no lo sé, a lo mejor estamos diciendo una tontería y son igual de culpables que el antecesor, pero así de primeras se hace cuanto menos extraño que la responsabilidad en estos temas acabe derivando a los herederos. Vamos a ver qué decide el Tribunal de Cuentas. Lo que está claro que estas decisiones, que en Cataluña, recuerden, han significado el aval del ICF, de momento, contra el Tribunal de Cuentas, vamos a ver cómo se articulan en otras comunidades. Hombre, si seguimos el mismo criterio, el PSOE avalaría a esta gente de su partido, pero nos da la sensación de que el PSOE, igual que está haciendo lo que hemos comentado, de esconder temas como la luz, el tema de los ERES, cuanto menos le toque, cuanto menos responsabilidad tenga que asumir, creemos que va a ser mucho mejor. Y la sensación, que cada vez está más clara, es que este gobierno partido de Pedro Sánchez, solo se preocupa por él mismo y por él mismo. El resto, cero patatero. Con lo cual, seguramente estos miembros del PSOE que han sido requeridos por el Tribunal de Cuentas van a tener que intentar solucionarse la vida, porque aquí no estará el ICF para ayudarles, ni estará nadie más que ellos para intentar salir del entuerto. Y entuerto, hablando de entuerto, el entuerto donde parecía una de las peticiones del País Vasco al gobierno, que era que permitiera jugar a la selección del País Vasco, de Euskadi, en la UEFA y en la FIFA. O sea, jugar un Mundial, jugar la Eurocopa, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco siguiendo el modelo de Gales-Escocia, por citar dos países que no son países, es decir, dos selecciones que no son más que regiones dentro de un país. Pues parece que la política de la FIFA y de la UEFA es muy clara. En una respuesta que han remitido este fin de semana a la Federación Vasca, le han dicho que como son parte de otro país que es miembro y que como son una región, pues no se les puede conceder la opción.
es tan de perogrullo algunas cosas que nos da vergüenza hasta que se pierdan 2 minutos en intentar conseguirlas. Porque imagínense que le conceden a la selección del País Vasco, de Euskadi, ¿por qué no le van a conceder, por ejemplo, a nuestro amigo de Teruel, la selección de Teruel? O la selección de Barcelona, o la selección de Cuenca, o la selección, no sé, de Cudillero, por decir un pueblo pequeño. Porque al final parece de que algunos en este país, que algunos tienen la necesidad imperiosa de inventarse las reglas y las normas en vez de seguir las que hay. Y hombre, ir a la UEFA a decirle algo cuando sabes que necesitas ser un país se hace cuanto menos extraño. El aval supuesto que tienen del propio gobierno de España, según parece, es una de las cosas que había pedido el gobierno de Urkullu al gobierno de Sánchez, y este parece que decidió hacer la vista gorda, se encuentra con la realidad internacional. Lo mismo que hemos explicado de Europa, pues pasa en este caso. Y en Europa lo dijimos, aunque el gobierno venda de que ya están todos los millones atados, dijimos e insistimos que como cualquier crédito habría controles para ver qué se hace con ese dinero y cómo se gestiona. Y eso al final ha sido la realidad. Pues lo mismo en este caso extraño, pues hay unas normas que hay que cumplir y las normas dicen que o eres un país o no participas en la FIFA y en la UEFA, por mucho que te ayude, que es lo que seguramente ven incongruente en otros países, la propia federación o el propio gobierno del país implicado. Nadie se imagina en un proceso de independencia de un Estado americano, de una región, de cualquier país de Europa, que el gobierno, que en principio dice estar en contra de ese proceso, apoye a que las selecciones de esa región o zona puedan participar separándose del país. Son de esas cosas que la verdad uno no acaba de entender y que al final te ha de venir un señor de la FIFA o de la UEFA a explicarte cosas tan básicas y elementales que te da casi vergüenza ajena tener que replicarlas. El gobierno sigue con esas cosas extrañas, por cierto, sigue sin confirmar cuando se va de vacaciones nuestro amigo Pedro Sánchez. Recordemos que se va en principio la maleta a Lanzarote y Huelva, exacto, la maleta, uno de los dos sitios que hemos citado, a Marismillas el otro, pero todavía no lo confirma. Recordemos que tiene a final de mes aparte un tour africano por 3 países de África y sorprende en todo caso estas decisiones del presidente y esta poca transparencia del gobierno. Nosotros hemos dicho, insistimos, que creemos que estas semanas, que son las semanas más relajadas del año, los políticos deberían trabajar intensamente. Y parece que al final la única que está haciendo los deberes es nuevamente Isabel Díaz Ayuso. Son cosas constatables, son cosas como lo de la FIFA con lo del País Vasco, que solo mirando, levantando la cabeza, uno se da cuenta de que hay cosas fáciles de explicar y que no requieren de mucho análisis. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana en el segundo café. Como siempre tienen el Patreon, el canal La Transferencia. Y como siempre decimos, simplemente seguimos.